Cordial saludo para todos. Esta es la evaluación final del curso Arquitectura de Computadores. Las temáticas a desarrollar son visión general de las arquitecturas computacionales, unidad central de procesamiento, repertorio de instrucciones. En el primer punto de la actividad desarrollaremos el concepto de máquina secuencial de programa almacenado de la arquitectura de computadores de von Neumann, en relación a los tres aspectos básicos como programa almacenado, máquina secuencial e implementación. También conoceremos las ventajas y características de esta arquitectura. El concepto de máquina secuencial de programa almacenado establece que los principios de diseño de las computadoras deben contemplar los tres aspectos básicos. Primer aspecto básico, programa almacenado. Definición de instrucciones simples con las que se puede programar cualquier tarea de cálculo de la máquina en forma de una secuencia de instrucciones y la posibilidad de cargar estos programas en la misma memoria que se cargan los datos. Segundo aspecto básico, máquina secuencial. Una vez cargadas el programa y los datos en la memoria, para realizar la tarea de cómputo, basta lograr que la máquina realice el programa ejecutando instrucciones tras instrucciones desde la memoria gracias a un secuenciador o dispositivo de control. Y el tercer aspecto básico, la implementación de la máquina, requiere 5 unidades funcionales. La primera, un órgano de cálculo que ejecute las instrucciones, la memoria, el control y finalmente unidades de entrada y salida que permitan a la computadora obtener los datos y programas del mundo exterior y entregar los resultados de los cálculos. Bien, ahora las ventajas. Una de las ventajas consiste en que las instrucciones o programas se pueden guardar en memoria como nuevos programas, nuevas operaciones. Y otra ventaja importante es que permite modificar el programa en tiempo de ejecución. Características. Esta arquitectura secuencialmente ejecuta un ciclo de instrucción. Un dispositivo de control recoge una instrucción desde la memoria, interpreta, transfiere, calcula, instruye y almacena. En el segundo punto de la actividad describiremos la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes. Además tendremos en cuenta la evolución hasta la actualidad. Como podemos observar en el gráfico, contamos con 4 fabricantes, 4 de los más importantes como AMD, PowerPC, que es de IBM, Motorola e Intel. El primer fabricante en desarrollar el concepto de microprocesador fue Intel con el 4004 con 1 MHz de frecuencia y 4 bytes. Poco después sacó el 8008 con la misma frecuencia que el anterior, pero con una arquitectura de 8 bytes. En el año 1974 Intel con su 8080, esta vez con 2 MHz de frecuencia y 8 bytes, tuvo que competir contra el 6800 de Motorola a 8 bytes y el primer IBM 801 con tecnología Rich. Durante los próximos 4 años no hubo ninguna competencia por parte de estos fabricantes hasta el año de 1979, cuando se enfrascó una disputa entre Motorola e Intel, cuando Intel saca el 8085 con 2 MHz y 8 bytes y una versión 8088 de 5 MHz y 8 bytes, mientras que su competencia tenía el C68000 con 8 MHz y 32 bytes. En 1982 sigue la disputa entre estos dos grandes con el 286 de Intel a 10 MHz y 16 bytes, mientras que Motorola sacó una versión del 68010 de 16 bytes y una de 32 bytes. En el año 1984, Motorola lanzó el 68020 de 33 MHz y 32 bytes, anticipándose a lo que sacaría Intel con el 386 a 33 MHz y 32 bytes. Mientras tanto, Motorola continuaba con su familia en el año 1987, pero esta vez con el 68030 de 50 MHz y 32 bytes, mientras que Intel en 1989 sacó el 80486 a 66 MHz y 32 bytes. El primer microprocesador de la década de los 90 fue elaborado por Motorola como el 6840 de 44 MHz y 32 bytes,
En 1991 lanza por primera vez AMD su procesador AMD 86 con 55 MHz y 16 bytes. Intel se estrena en la década de los 90 con el procesador Pentium a 66 MHz y 32 bytes. En el mismo año, 1993, PowerPC diseña el 601 a 66 MHz y 32 bytes. Mientras tanto, Motorola continuaba con su familia de los 68000 y esta vez, y por último, microprocesador que elaboró, fue el 68060 a 75 MHz y 32 bytes. Intel continúa con su familia Pentium, esta vez el Pro a 120 MHz y 32 bytes, mientras que PowerPC desarrolló el 602 a 80 MHz y 32 bytes. En 1996, Pentium continuaba con su familia de microprocesadores como el Pentium MMX a 200 MHz y 32 bytes, mientras que PowerPC competía con dos microprocesadores, el 603 y el 604. El 603 con 120 MHz y 32 bytes, mientras que el 604 con 200 MHz y 32 bytes. Por el lado de AMD, con el K5 con 133 MHz de 16 bytes. En 1997 Intel lanza el microprocesador Pentium 2 con 333 MHz y 32 bytes, mientras que PowerPC bombardea el mercado con tres de sus procesadores, que es el 750, 740 y 620, que corrían a 200 MHz y con una arquitectura mucho más grande a 64 bytes, mientras que AMD competía con el K6 a 300 MHz y 16 bytes. En el año 1998-1999 se creó gran competencia entre Intel y AMD, Intel con el Pentium 3 y el Celeron. El Pentium 3 que estaba con 500 MHz y 32 bytes y el Celeron con 333 MHz y 32 bytes, mientras que el Athlon de AMD corría a 1 GHz y 32 bytes. Iniciando la década del 2000, Intel lanzó el Pentium 4, muy famoso, a 1400 MHz y 32 bytes. En la siguiente década siguió desarrollando Intel el Pentium, en 2003 con el Pentium M que corría a 2.4 GHz, que seguía compitiendo con el Athlon XP de AMD a 1.8 GHz de 32 bytes. En 2005 Pentium lanza el Pentium D con 2.8 GHz de frecuencia, que competía con el G4 y G5 de 2.4 GHz de PowerPC y AMD competía con el Athlon 64 con 2.4 GHz y 64 bytes. En el año 2008 Intel lanzó el Atom 2.6 GHz que implementaba la tecnología Dual Core. Esta competía con el Phenom 2.8 GHz, 64 bytes de AMD. En el año 2010, Intel lanza el Core Nahilen a 2.8 GHz con arquitecturas entre 32 y 64 bytes. En el 2012, Intel continúa con la familia de los Core, esta vez con los Core Ivy Bridge que corren a 3.0 GHz con arquitecturas de 32 y 64 que compiten con el AMD Fusion de 3.2 GHz y 64 bytes. Y en 2013-2014 Intel sigue con los Core que conocemos, Core i3,
i5, i7 con la familia de los Core Haswell que corren a 3.2 GHz por 32 y 64 bytes. Y hasta acá tenemos la evolución de los microprocesadores de los principales fabricantes. El tercer punto de la actividad consiste en describir el enfoque funcional y estructural de una computadora basada en la arquitectura de von Neumann. Como podemos observar, la organización de un computador según la arquitectura de von Neumann podemos mirarla según su enfoque funcional y según su enfoque estructural. Según su enfoque funcional, podemos definirla como aparato de traslado de datos que contiene mecanismos de control como con la facilidad de almacenamiento de datos y facilidad de procesamiento de datos. El enfoque funcional se expresa en flujo de datos, operaciones que realiza como procesamiento de datos, almacenamiento de datos, traslado de datos y operaciones de control. Según el enfoque estructural, está compuesto por sistema de procesamiento, sistema de almacenado y sistema de entrada y salida. El sistema de procesamiento se define como la ejecución de instrucciones por medio de un órgano de control y una unidad de control. Estos dos forman la CPU, que utiliza registros de almacenados, interconexiones y elementos de acceso. Sistema de almacenado permite almacenar datos y programas. Está dividido en principal, secundario e intermedio. El principal consiste en el arreglo de celdas y es una memoria volátil. El secundario permite almacenar datos y programas como archivos. El intermedio permite acelerar el acceso de datos y programas en tiempo de ejecución. El sistema de entrada y salida permite obtener información, entregar información, permite obtener la información desde el exterior por medio de periféricos. En el cuarto punto de la actividad desarrollaremos lo correspondiente a sistemas numéricos como el sistema decimal, sistema binario, conversión entre decimal y binario, operaciones matemáticas básicas en base 2, operaciones lógicas, sistema hexadecimal, conversión entre hexadecimal y decimal, conversión entre hexadecimal y binario. Bien, ahora vemos los sistemas numéricos, el sistema decimal, el sistema binario y el sistema hexadecimal. El sistema decimal, el valor de cada dígito está asociado a una potencia en base 10. Son los más utilizados como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está en potencias de 10, como podemos observar, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1, 10, así sucesivamente. Conversión de decimal a binario. Como se observa en el ejemplo, para hacer la conversión, se divide el número del sistema entre 2 y el resultado se devuelve a dividir entre 2 y así sucesivamente hasta que el dividendo sea menor que el divisor. Hasta cuando el número a dividir sea 1, finaliza la división. Para la conversión de decimal a hexadecimal se divide el número decimal entre 16 hasta que no se pueda dividir más. Como el último cociente no es divisible por 16, este pasa a formar parte de la notación decimal y se escribe de derecha a izquierda. El sistema binario, el valor de cada dígito está asociado a una potencia en base 2. Hay dos números, 0 y 1. Operaciones matemáticas del sistema binario. Suma. Se debe tener en cuenta la tabla que podemos observar y comenzamos de derecha a izquierda cuando 1 más 1 se acarrea, cuando es 1 más 1 se acarrea un número. Es decir, que si 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1, 1 y 1 más 0 es igual a 1. Y 1 más 1 se pondría 0 y se acarrearía el 1. En la resta se debe tener en cuenta la tabla que observamos, se resta con el acarreo pero de abajo hacia arriba con el primer número. En la multiplicación se debe tener en cuenta la tabla que observamos, 0 por 0, 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 igual a 0 y 1 por 1 1. De igual manera que en los decimales se realiza la suma teniendo en cuenta el acarreo. En la división tenemos en cuenta la tabla que es 0 dividido 1 igual a 0, 1 dividido 1 igual a 1.
Su desarrollo es similar al de los decimales, con la diferencia a la hora de hacer las restas, como podemos ver en el ejemplo. En cuanto a las operaciones lógicas, existen 4 que son las principales. Comenzamos por la operación lógica NOT. Esta función invierte el valor lógico de su argumento, es decir, si es 0, lo invierte a 1, si es 1, lo invierte a 0. La operación lógica OR. En esta función, solo si sus dos argumentos son 0, vale 0. En el resto de casos vale 1, como podemos ver en el ejemplo. Operación lógica AND. En esta función vale 1 solo si todos los argumentos valen 1, en el resto de los casos vale 0, como vemos en el ejemplo. SOR. Esta función es verdad si solo si uno de sus argumentos es 1 pero no ambos. Conversiones del sistema binario. Conversión de binario a decimal. Se inicia por el lado derecho del número binario. Luego se multiplica cada dígito por 2, elevado a la potencia consecutiva comenzando por 2 a la 0. Después de realizar cada una de las multiplicaciones, se suman todos y el número que resulta será el equivalente al decimal, como podemos ver en el ejemplo. La conversión de binario a hexadecimal. Se agrupa la cantidad binaria en grupos de 4 en 4, iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no completa 4 dígitos, se agregan ceros a la izquierda y la cantidad correspondiente se agrupa de derecha a izquierda. El sistema hexadecimal. El valor de cada dígito está asociado a una potencia en base 16. Sus números son los dígitos del 0 al 9. De ahí comienza con las letras A, B, C, D, E y F. La letra A corresponde al decimal 10, la B al 11, la C al 12, la D al 13, la E al 14 y la F al 15. La conversión de hexadecimal a decimal se inicia por el lado derecho del número hexadecimal, luego se multiplica cada número o su equivalente por 16 elevado a la potencia consecutiva comenzando por 16 a la 0. Después de realizar cada una de las multiplicaciones se suman todas y el número que resulta es el equivalente a decimal, como podemos ver en el ejemplo. Conversión de hexadecimal a binario. Esta acción de la codificación de cada valor hexadecimal a su representación binaria. Un valor hexadecimal está constituido por el número del 0 al 9 o una letra de la A a la F hasta llegar a 15. Cada valor hexadecimal se puede convertir en un valor binario. Consiste de 4 números que solo pueden ser 0 y 1, como podemos ver en el ejemplo. El quinto punto de la actividad consiste en describir los registros de un procesador 8086. El 8086 fue uno de los primeros microprocesadores de 16 bytes diseñados por Intel. Este microprocesador tiene una cola de 6 bytes y tiene un bus de datos de 16 bytes. El proyecto del 8086 comenzó en mayo de 1976. En cuanto a los registros, podemos decir que los registros del procesador se usan para contener los datos con que se está trabajando, puesto que el acceso a los registros es mucho más rápido que los accesos a memoria. Con esto se pueden realizar operaciones aritméticas y lógicas, comparaciones, entre otros. Registros de propósito general. Los registros de propósito general son el AX, BX, CX y DX de 16 bytes. Cada uno de ellos se divide en dos registros de 8 bytes, llamados AH y AL, BH y BL, CH y CL, y DH y DL. H significa high, alto, y L significa low, bajo, indicando la parte alta o la parte baja del registro correspondiente de 16 bytes. Un programa podría usar tanto los registros de 16 bytes como los registros de 8 bytes. Aparte del uso general de los registros para hacer cálculos aritméticos y lógicos, existen instrucciones que usan estos registros como uso particular especializado, como lo podemos observar. AX, que es el acumulador, BX base, CX contador y DX datos.
Bien, continuamos con los registros índice. Los registros SI y DI están disponibles para el direccionamiento indexado y para operaciones de cadenas de caracteres. El registro SI, el registro índice fuente de 16 bytes, es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. El SI está asociado con el segmento DS. El registro DI, el registro índice destinado también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. El DI está asociado con el segmento ES. Registros apuntadores. Los registros SP, que son el apuntador de pila, y el BP, apuntador base, están asociados con el registro SS y permiten al sistema acceder a datos en el segmento de la pila. El registro SP es el apuntador de la pila de 16 bytes y está asociado con el segmento SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual en que se está siendo procesado en la pila. El sistema maneja de manera automática este registro, aunque el programa puede hacer ciertas manipulaciones con él. El registro BP es el apuntador base de 16 bytes y facilita la referencia de parámetros dentro de la pila. Registros de banderas. Es un registro de 16 bytes, los cuales 9 sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Muchas instrucciones aritméticas y de comparación cambian el estado de las banderas y apoyándose en ellas se pueden tomar decisiones para determinar la acción subsecuente. La tabla que podemos observar contiene 16 posiciones de 0 a 15, que son los de 16 bytes del registro de banderas numeradas de derecha a izquierda. Los bytes de las banderas son los siguientes: OF, que significa desbordamiento, DF, dirección, IF, interrupción, TF, trampa, SF, signo, ZF0, AF, acarreo auxiliar, PF, paridad y CF, acarreo. Ahora, los registros de segmento definen áreas de 64 kilobytes dentro del espacio de direcciones de 1 megabyte del procesador en mención. Estas áreas pueden solaparse total o parcialmente. No es posible acceder a una posición de memoria no definida por algún segmento. Si es preciso, habrá de moverse alguno. Dentro de los registros de segmento encontramos los CS, que es el segmento de código, los DS, que son el segmento de datos, LS, que es segmento extra, y el SS, segmento de pila. Y por último, el registro apuntador de instrucciones. El registro IP de 16 bytes contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. El IP está asociado con el registro CS mencionado anteriormente, en el sentido de que el IP indica la instrucción actual dentro del segmento de código que se está ejecutando actualmente en la memoria. En el sexto punto de la actividad vamos a describir el progreso y avance de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo SISH y RISH. Es importante clasificar desde el punto de vista de la arquitectura las tecnologías SISH y RISH. Desde hace unos cuantos años ha ido tomando relevancia un tipo de arquitecturas que se caracterizan por disponer de un juego de instrucciones de formato muy regular y sencillo. Estas arquitecturas, denominadas RISH, contrastan con las convencionales, que son las SISH, cuyo juego de instrucciones es muy extenso y sus formatos de instrucción heterogéneos, lo que significa una sobrecarga fija en el tiempo de ejecución. Intel, por un lado, y Motorola por el otro, son ejemplos de estas arquitecturas, mientras que PowerPC y Alpha de Digital son claros exponentes de las arquitecturas RISH. A finales de los años 60 sale el Intel 4004 con estilo RISH. Es un hardware simple y un software de lenguaje ensamblador. En 1970 con estilo SISH, con un hardware complejo y un lenguaje de alto nivel, Fortran, Algol y Pascal con el Intel 8008. En 1985
con estilo RISC, un hardware simple para trabajar rápido, software de lenguaje de alto nivel, frontend Pascal con una velocidad de 1.6 MHz, 20 MHz, 25 MHz y 3.33 MHz, 3.3 MHz. En 1989 el estilo RISC, hardware simple con un lenguaje de alto nivel, Fortran y Pascal, LN10. En 1992 tenemos el DEC Alpha de 64 bits, una velocidad de 1.6 MHz, 2.0, 2.5 y 3.3 MHz con estilo RISC simple. Con estilo SISH en 1995 el Pentium Pro con 1.5 MHz, 1.8 y 2 MHz. El estilo SISH sale en 1967 con el Pentium 3, Pentium 2 de 16 bytes, velocidad de 2.3 MHz, 2.6 y 3 MHz. En 1999 tenemos el MIPS con 2.33 MHz de velocidad, software de lenguaje de alto nivel. En el año 2000 con estilo RISC sale el Pentium, código 16 bytes, velocidad de 50 y 6.6 MHz. En 2001 con estilo RISC es hardware simple, múltiples instrucciones en paralelo, lenguaje de alto nivel, Fortran, Pascal, C, Java. Sale en Itanium, código 16 bytes, velocidad de 3 a 6.67 MHz. 2002 en estilo RISC, hardware simple, múltiples instrucciones en paralelo, lenguaje de alto nivel, Fortran, Pascal y Java. Sale PowerPC con velocidad de 20 GB por segundo. En 2002 también encontramos el Pentium Dual Core con estilo RISC, hardware simple, instrucciones en paralelo. Y de los últimos, en la última época, encontramos el estilo RISC, simple, múltiples instrucciones en paralelo, lenguaje de alto nivel, como el Core i7, velocidad de 4.8 GHz por segundo y una tecnología NeoGAN. Con esto finalizamos la evaluación final de arquitectura de computadores. Muchas gracias.